Mis queridos amigos y hermanos, sean bienvenidos a este su programa cristiano primitivo, la verdad de Dios al alcance de tus manos. Le invito a que nos acompañe y juntos descubramos el importante mensaje que Dios ha dejado consignado en este último libro de la Biblia. Mi nombre es Alonso Canda y damos inicio a este estudio. Inicio 1 de abril de 23. Terminado 1 de junio de 23. Un mundo nuevo. Capítulo numeral 1. 1. En esta nueva oportunidad que el bendito Dios del cielo nos ha brindado estaremos abordando el tema de un mundo nuevo. Entonces un mundo nuevo se acerca en el horizonte. Un mundo lleno de paz. Abundancia donde todo será hermoso y permanente como se nos presenta que fue el huerto de Edén. Como ya confirmamos en los estudios anteriores, todo esto lo llevará a cabo nuestro Señor Jesucristo y los santos. Ahora ya sabemos que los santos son y es la iglesia de la cual si tú y yo somos creyentes pues ya somos parte de ella. Entonces siendo parte de esta iglesia verdadera y siendo fieles al Maestro hasta el fin, entonces podremos tener la oportunidad de ver ese mundo nuevo que se acerca en el horizonte. Ahora bien, antes de entrar en materia para seguir el hilo de la historia correctamente, donde se nos presentará un mundo totalmente nuevo. Porque en el último estudio vimos cómo los dos primeros cielos serán mudados. Estos dos cielos son numeral 1 el primer cielo donde vuelan las aves del cielo Génesis 1. 20 numeral 2 el segundo cielo es el espacio sideral donde están los astros el sol, la luna y las estrellas Génesis 1. 14 a 18. Estos son los dos cielos que serán transformados Romanos 8. 19 a 23. Y también confirmamos que el único cielo que quedará será el tercer cielo donde está el trono de Dios. Donde fue llevado el apóstol Pablo 2 Corintios 12. 1 a 4 y donde fue llevado también el apóstol Juan a ver la revelación del Apocalipsis estando él en la isla de Patmos Apocalipsis 1. 9 Apocalipsis 4. 1 a 2 ya que este tercer cielo es el que estará cuando descienda la nueva Jerusalén Apocalipsis 21. 10 también confirmamos que este será el tabernáculo de Dios con los hombres Apocalipsis 21. 3 esta ciudad será la morada de Dios con los hombres, él andará entre ellos como su Dios y ellos serán su pueblo. Esta es la promesa que Dios hace a todo creyente fiel que guarda sus obras hasta el fin. Entonces Dios a las personas que son fieles les anuncia de antemano que si lo hacen hasta el fin, Él les dará un lugar en esa ciudad Apocalipsis 3. 12 Ahora bien recordemos lo que vimos en los estudios pasados que Abraham y sus hijos ya sabían de esta ciudad y también la esperaban Hebreos 10. 8 a 11. Esta ciudad que Juan nos presenta, su arquitecto y constructor es Dios, Hebreos 11. 10 también se nos explica que Dios no se avergüenza llamarse Dios de ellos. Por tanto les ha preparado una ciudad Hebreos 11. 16. Ahora ya sabemos que cuando sean transformados los cielos que ya mencionamos hace un momento, solo quedará el tercer cielo donde descenderá esta ciudad que será la morada de Dios con los hombres. Esto fue lo que vimos en el último estudio, pero en este otro estudio se nos dará más detalles de este mundo nuevo, donde todo será ya no de materia sino de sustancia espiritual. 2. Pero antes de continuar vamos a enumerar todos los estudios que hemos visto hasta este momento, para así poder entender lo que se nos va a presentar en este último capítulo 22 para que así podamos entender el hilo de la historia que Dios nos está presentando en este último libro de la Biblia que se llama el Apocalipsis. Entonces el primer estudio es numeral 1 la revelación de Jesucristo. Aquí se nos presentó como Cristo es el único que nos puede dar la interpretación de todo lo que está en este libro. Numeral 2 el mensaje a las 7 iglesias. Aquí se nos presentó que el mensaje del libro es para la iglesia porque ellos lo pueden entender. Numeral 3 los 4 jinetes del Apocalipsis. Aquí se nos presentó el engaño religioso que ya está en acción y se nos presentó cuál será el resultado de este engaño y su final cumplimiento. Numeral 4 el quinto y el sexto sello del Apocalipsis. Aquí se nos presentó a todos los que han muerto por causa de la palabra de Dios y los que aún han de morir por esta misma causa. Y también vimos el pánico que habrá cuando todos los de la tierra vean venir a Cristo. Numeral 5 el sellamiento y la gran multitud. Aquí se nos presentó, el primer paréntesis, donde se nos explicó el tiempo que Dios está dando para que sean sellados sus siervos, esta es la iglesia. Antes que se desaten estos acontecimientos finales. Este tiempo es el que se le llama o se le conoce como, el tiempo de la gracia. Numeral 6 el séptimo sello del Apocalipsis.
Aquí se nos presentó como los santos queman incienso espiritual que son las oraciones. Y también vimos como este séptimo sello da inicio a las 7 trompetas. Numeral 7 las 4 primeras trompetas. Aquí se nos presentó que estas 4 primeras trompetas son las que dan inicio a la ira de Dios. Y también vimos cómo estas 4 primeras trompetas afectarán la tercera parte del mundo. Numeral 8 la quinta y la sexta trompeta. Aquí se nos presentó cómo Satanás es arrojado del cielo y cómo toma un sistema de gobierno llamado la bestia. Y cómo este sistema someterá a los reyes del oriente y después cómo estos mismos reyes contraatacarán a este sistema de gobierno llamado la bestia. Numeral 9 el ángel con el librito. Aquí se nos presentó el segundo paréntesis donde se nos explicó cómo la iglesia llegará a un momento que ya no podrá trabajar más porque será seguida. Y que esta labor la van a seguir los 2 testigos. Numeral 10 los 2 testigos. Aquí se nos presentó la segunda parte del segundo paréntesis. Aquí se nos explicó que estos 2 testigos harán venir las 4 primeras trompetas y proclamarán el mensaje de Dios. Y también proclamarán las 7 postreras plagas delante de la bestia que estará en Jerusalén. Numeral 11 la séptima trompeta. Aquí se nos presentó cómo Cristo toma posesión de las naciones. También se efectúa la primera resurrección. Luego vienen las 7 postreras plagas sobre el mundo. Y también esta séptima trompeta anuncia el retorno de Cristo a la tierra. Numeral 12 la mujer y el dragón. Aquí se nos presentó el tercer paréntesis donde se nos explicó cómo Satanás ha dado persecución a la iglesia mediante este sistema de gobierno que no es otro que el Imperio Romano, y cómo lo hará todavía muy pronto. Numeral 13 las 2 bestias. Aquí se nos presentó la segunda parte del tercer paréntesis, donde se nos presentó el sistema de gobierno inspirado por Satanás y también al dirigente que estará al frente de este último sistema de gobierno. Este dirigente es mejor conocido como el Anticristo. Numeral 14 el mensaje de los 3 ángeles. Aquí se nos presentó la tercera parte del tercer paréntesis. Aquí se nos explica la tercera y última fase de la predicación del mensaje del Evangelio por medio de la voz de un ángel. Y como también se nos anuncia algo de la destrucción de este sistema de gobierno y también cómo se lleva a cabo la siega de la tierra. Numeral 15 las 7 postreras plagas. Aquí se nos presentó cómo Dios derramará estas plagas para poner fin a este último sistema de gobierno llamado la bestia y también sobre los que le siguen. Numeral 16 la gran ramera. Aquí se nos presentó la primera parte del cuarto paréntesis, donde se nos explicó cómo este sistema de gobierno que no es otro que el Imperio Romano, cómo ha tenido su influencia a lo largo de la historia en la humanidad. Y cómo aún la tendrá muy pronto ya que este sistema ha sido restaurado 6 veces y que solo falta la última. Numeral 17 la caída de Babilonia. Aquí se nos presentó la segunda y la tercera parte del cuarto paréntesis, donde se nos presentó cómo Dios pondrá fin a este sistema de gobierno inspirado por Satanás. Numeral 18 el jinete del caballo blanco. Aquí se nos presentó el retorno literal de Cristo como Rey de Reyes con los santos para regir la tierra con justicia. Numeral 19 los 1000 años. Aquí se nos presentó cómo Satanás será encerrado durante el reinado de Cristo con los santos. Y cómo Satanás será suelto para probar a los que vivieron esos 1000 años de paz y cómo este ser volverá a engañar en ese tiempo. Pero también se nos presentó cómo Dios le pondrá fin. Y también se nos presentó el juicio final donde Dios les dará su oportunidad a aquellos que nunca le conocieron en sus vidas. Numeral 20 el cielo nuevo y la tierra nueva. Aquí se nos presentó cómo será transformada toda la materia en espíritu de donde fue sacada y luego vimos cómo descendió la nueva Jerusalén el tabernáculo de Dios con los hombres, donde morará Dios con su pueblo para siempre. Capítulo numeral 2. 1. Ahora que ya tenemos claro el hilo de la historia de lo que Dios nos está presentando para poder entender el mensaje que Él ha dejado en este libro del Apocalipsis. Ahora bien, si deseamos entender mejor todos estos puntos que hemos enumerado hace un momento, entonces hay que ir a cada uno de estos estudios que están explicados, ampliados y confirmada toda su información por la misma Biblia. Entonces en el estudio pasado vimos la transformación que tendrá este primer cielo y esta primera tierra. Ahora ya sabemos que este cielo y esta tierra está conformado del primer cielo, donde vuelan las aves. El segundo cielo, donde están los astros. Estos serán mudados y únicamente quedará el tercer cielo donde está el trono de Dios.
También se nos presentó que cuando toda la materia sea transformada en espíritu de donde fue sacada, entonces descenderá la nueva Jerusalén. Repito una vez más, esto está ampliamente explicado en el estudio anterior. Pero ahora sigamos viendo cómo será ese mundo nuevo donde todo será perfecto y permanente como se nos presenta que fue el huerto de Edén. Entonces continuemos el hilo de la historia en Apocalipsis 22. 1. Aquí Juan nos explica que después que se efectúa la transformación del cielo y la tierra, y desciende la nueva Jerusalén a estos cielos nuevos y a esta tierra nueva, Juan nos explica que vio salir del trono que está en esta ciudad un río resplandeciente como cristal. Estas aguas que emanan del trono de Dios y del Cordero es la fuente de la eterna juventud. Estas aguas no es otra cosa que el Espíritu Santo de Dios que da vida eterna. Entonces de estas aguas que es el Espíritu de Dios, el Señor nos dice que si tenemos sed que vengamos a Él y Él nos dará de esta agua gratuitamente. Apocalipsis 21. 6. Recordemos que estas aguas es la que Cristo le ofreció a la mujer samaritana. Juan 4. 13 a 14. Pero aquí también se nos dice que todo aquel que beba del agua que Cristo ofrece, esta persona será una fuente de agua que salte para vida eterna. Ahora, para seguir confirmando que estas aguas vivas que salen del trono de Dios y del Cordero es el Espíritu Santo de Dios, leamos Juan 6. 63. Aquí se nos presenta que el Espíritu es el que da vida. Juan 7. 38. Aquí el mismo Maestro nos explica que todo aquel que en él crea de su interior correrán ríos de agua viva. Pero la misma Biblia nos aclara que Cristo el Señor dijo esto del Espíritu que habrían de recibir los que creyeran en Él. Aquí mismo se nos confirma que es el Espíritu Santo. Juan 7. 39. Ahora bien, el apóstol Pablo confirma esto en 1 Corintios 12. 13. Aquí el apóstol Pablo nos explica que todos los que hemos creído en Cristo, a todos se nos ha dado de beber de un mismo Espíritu en el bautismo. Entonces no hay duda que es el Espíritu Santo de Dios las aguas que salen del trono de Dios y del Cordero. Entendamos algo muy importante. La persona comienza a beber de esta agua cuando se arrepiente y se bautiza. Hechos 2. 38. Aquí se nos presenta que les son perdonados los pecados y reciben el don del Espíritu Santo. Esto es que la persona comienza una nueva vida en Cristo. Ya esto aún está más confirmado en Hechos 5. 32. Aquí se nos explica que Dios da su Espíritu a los que le obedecen. Entonces no hay duda que este río de agua cristalina que sale del trono de Dios y del Cordero es el Espíritu de Dios que da vida eterna. 2. Como podemos ver aquí, ya solo se nos están presentando elementos de vida eterna. Ahora que ya entendimos que estas aguas que salen del trono de Dios y del Cordero es el Espíritu de Dios, sigamos en Apocalipsis 22. 2. Primero se nos dice que en medio de esta ciudad está el árbol de la vida. Recordemos que de este árbol se le ofreció a Adán y a Eva para que vivieran para siempre. Pero todos sabemos que no fue así y comieron del otro árbol del bien y del mal. Génesis 3. 22. Luego se nos presenta que este árbol da un fruto cada mes y que sus hojas eran para la sanidad de las naciones. Estas hojas eran en tiempo pasado para la sanidad de las naciones. Aquí la palabra que se utiliza en el griego es la palabra terapia, que significa para la casa de las naciones. Ahora bien, hasta este momento que estamos estudiando, ya todo aquí está transformado en algo permanente, porque ya aquí estamos viendo un mundo nuevo donde ya no hay muerte. Isaías 25. 8. 1 Corintios 15. 26. Apocalipsis 20. 14. Apocalipsis 21. 4. Este mundo nuevo está hecho no de materia sino de sustancia espiritual. Repito, la palabra sanidad en griego es la palabra terapia, que significa para la casa de las naciones. Recordemos que las naciones llevarán su gloria a esta ciudad. Apocalipsis 21. 23 a 26. Luego en Apocalipsis 22. 3 a 5 aquí se nos da más detalles de cómo está el trono de Dios en medio de esta ciudad y cómo los siervos verán su rostro y cómo reinarán con Él para siempre. Después se nos confirma que esta revelación es para avisar de antemano a sus siervos de las cosas que van a suceder pronto. Estos siervos es la iglesia. Apocalipsis 22. 6. Apocalipsis 1. 1. Apocalipsis 22. 16. Esta iglesia está descrita en el capítulo 2 y capítulo 3 del Apocalipsis. Ahora bien, hasta aquí Dios nos da un panorama de ese mundo nuevo que habrá después del reinado del Mesías con los santos. Nota importante. De aquí en adelante ya no se nos da más detalles.
Pero con los que Dios nos presenta en su palabra sabemos que será un mundo totalmente diferente donde todos los que habiten serán seres espirituales poderosos que reinarán con el Padre y con Jesucristo por los siglos de los siglos. Apocalipsis 22. 5. Mis hermanos y hermanas, si somos fieles al Señor, ahí también estaremos degustando de ese mundo nuevo para siempre. 3. Ahora que ya vimos cómo se nos describe ese mundo nuevo que se acerca en el horizonte. Ahora tengamos algo muy presente antes de que este libro termine. Se nos presenta en Apocalipsis 22. 6. Aquí se nos confirma que estas son palabras verdaderas de Dios y que son para anunciar de antemano a sus siervos lo que ha de suceder pronto. Recordemos que al inicio del libro en Apocalipsis 1. Aquí se nos presentó que esta revelación es de Jesucristo y que Dios se la dio para manifestar a sus siervos lo que ha de suceder pronto. También se nos repite en Apocalipsis 22. 16. Como podemos notar, la información de este libro está limitado. No todos pueden entender el mensaje que está consignado en las páginas de este último libro de la Biblia. Este mensaje solo puede ser comprendido por los que han sido redimidos con la sangre de Cristo. Apocalipsis 1. 5. Apocalipsis 22. 16. Aquí se nos confirma que el mensaje que está en este último libro de la Biblia es para la iglesia. Ahora resulta una pregunta: ¿por qué la iglesia puede entender el mensaje y no el mundo? La respuesta a esta pregunta es la siguiente. La iglesia comprende el mensaje por la siguiente razón. La razón es porque ya estaba escrito que toda la información del libro del Apocalipsis se iba a comprender ya en los últimos días. Exactamente en los días de la última etapa de la iglesia, que corresponde a la de la Odisea, la cual ya está presente en nuestros días. También tengamos muy presente que muchos hombres de Dios quisieron entender, pero no se les dio a ellos la información y se les dijo que era para nosotros. 1 Pedro 1. 10 a 12. Y uno de estos profetas fue Daniel, a quien Dios le mostró una serie de visiones, pero Daniel no las entendió. Daniel 12. 8 a 9. Aquí también se nos confirma que a Daniel se le dijo que esta información estaba cerrada y sellada hasta el tiempo del fin. Pero si vemos en Apocalipsis 22. 10 a Juan se le dice todo lo contrario, que no cierre las palabras de este libro porque el tiempo está cerca. Esto significa que ahora sí se pueden entender, y el mismo Maestro lo confirmó en Mateo 24. 15. Tengamos presente algo muy importante: si ya en estos tiempos podemos entender las profecías de este último libro de la Biblia, entonces esta es la señal de que ya estamos más cerca del tiempo del fin. Capítulo numeral 3. 1. Hasta este punto que hemos seguido el hilo de la historia que Dios nos presenta mediante Juan en el libro del Apocalipsis. Ya vimos cómo el mensaje de este libro es para la iglesia, y también vimos que muchos hombres de Dios quisieron saber pero no se les concedió. Ahora miremos cómo a Daniel se le dice que en el tiempo del fin los entendidos iban a comprender el mensaje. Ahora bien, a Daniel se le dijo que los impíos no iban a entender, pero que los entendidos sí iban a comprender. Daniel 12. 10. Sabemos que los impíos son los que siguen el camino que mejor les parece, pero los entendidos son los que practican los mandamientos de Dios. Salmo 111. 10. Entonces ellos entienden porque estudian las Escrituras como su Salvador les dejó ordenado. Juan 5. 39. Y por esta razón es que ellos entienden porque cuando se arrepintieron y fueron bautizados. Hechos 2. 38. Se les perdonaron los pecados. Entendamos que el pecado es transgresión a la ley de Dios. 1 Juan 3. 4. Pero también se nos explica que cuando son bautizados reciben el don del Espíritu Santo. Este don es la oportunidad que Dios les da a las personas para que sean perdonadas de sus pecados por medio de la sangre de Cristo. Efesios 2. 13. Entonces, al ser perdonada la persona de la transgresión a la ley de Dios, desde ahí las cosas viejas pasaron y de ahí en adelante todas las cosas son hechas nuevas. 2 Corintios 5. 17. También cuando la persona es bautizada, Dios mediante su Espíritu Él escribe sus leyes en la mente y en el corazón de las personas redimidas. Hebreos 10. 16. Esto Dios lo hace por medio de su Espíritu Santo. 2 Corintios 3. 3. Y al mismo tiempo le da su Espíritu a la persona para que le obedezca. Hechos 5. 32. Como podemos ver, es muy importante el guardar las leyes de Dios. El maestro le dijo a un joven rico que si quería entrar en la vida que guardara los mandamientos de Dios. Mateo 19. 16 a 17. Hoy en día la mayoría dice que Cristo abolió la ley. Pero esto no es así, ya que Él dijo que no vino a abolir la ley ni los profetas, sino a darle cumplimiento. Mateo 5. 17. Ahora bien, esta ley de Dios tomó una dimensión espiritual más profunda y delicada. Mateo 5.
21 a 22. Mateo 5. 27 a 28. Y también la circuncisión que antes se hacía en la carne ahora es espiritual en el corazón del verdadero creyente y es hecha con el Espíritu Santo de Dios. Romanos 2. 28 a 29. Recordemos que en el corazón del verdadero creyente, Dios puso sus leyes. Hebreos 10. 16. Estas leyes están descritas en Éxodo 20. 1 a 17. Y también en Deuteronomio 5. 3 a 21. Recordemos que el mismo Maestro dijo en Juan 14. 15. Él dijo que si le amamos verdaderamente entonces que guardemos sus mandamientos. Así que no hay duda de la gran importancia de guardar las leyes de Dios para poder entrar en la vida eterna. Nota importante, entendamos que los mandamientos de Dios reflejan el carácter de Dios, el cual Dios desea ver en cada persona convertida. Y esto únicamente lo podemos lograr poniendo sus leyes en práctica todos los días de nuestra vida. 2. Recordemos también que la verdadera iglesia a lo largo de la historia hasta nuestros días ha sido seguida por guardar las leyes de Dios. Esto se puede corroborar en la historia. Y todavía falta la última persecución que será en contra de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12. 17. Solo recordemos lo que el maestro le dijo al joven rico que si quería entrar en la vida que guardara los mandamientos. Mateo 19. 16 a 17. Entonces es muy importante guardar la ley de Dios, ya que por medio de las leyes de Dios hoy estamos siendo juzgados en la nueva vida que Dios nos dio mediante nuestro Señor Jesucristo. Santiago 2. 12. Y por esta razón es que Juan nos explica que pecado es transgresión a la ley de Dios. Ahora si en algún momento fallamos o transgredimos la santa ley de Dios, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. 1 Juan 2. 1 a 2. Porque los que guardan los mandamientos de Dios, en estos el amor de Dios se ha perfeccionado y conocen a Dios. Juan 2. 3 a 6. Pero también se nos dice que todo aquel que no guarda los mandamientos de Dios, este es un creyente falso y mentiroso. Así que mis hermanos y hermanas, entendamos que la fe no invalida la ley, sino que con la fe confirmamos la ley. Romanos 3. 31. Ahora ya sabemos lo que tenemos que hacer mientras esperamos al Maestro. La palabra de Dios nos dice que esperemos con paciencia la venida del Señor Jesucristo. Santiago 5. 7. Entendamos que en la paciencia que esperan los santos mientras esperan al Maestro, ellos guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. Apocalipsis 14. 12. Ahora bien, si queremos entrar en la vida y ver ese mundo nuevo que se nos describe en las Escrituras y que está muy cerca de aparecer, entonces los mandamientos de Dios tenemos que practicar y obedecer. Mateo 19. 16 a 17. Porque las leyes de Dios, cuando las practicamos, ellas manifiestan la rectitud y el carácter que Dios desea ver en cada uno de nosotros. Y a la vez debemos tener siempre la fe puesta en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Hebreos 12. 2. Entonces todo aquel creyente verdadero que haga ambas cosas tendrá la oportunidad de ver ese mundo nuevo, porque habrá demostrado en su vida física su fidelidad a los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. Así que mis hermanos y hermanas, como hemos visto en todo el libro del Apocalipsis, hay un mundo nuevo que se acerca y por esto Dios nos anuncia de antemano esta información para que avivemos la llama de la fe y sigamos adelante porque el tiempo cada vez está más cerca. Apocalipsis 22. 10. Es tiempo de que entendamos que Dios restaurará el orden que se fracturó cuando Adán y Eva pecaron. Ese orden se restaurará y todo ese mundo nuevo será como el huerto de Edén para siempre. Apocalipsis 22. 21. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Por Alonso Canda. Revisado 1 de junio de 23. Finalizado 1 de julio de 23. Les invito a que estén pendientes porque estaremos compartiendo todo el estudio del Apocalipsis por medio de esta plataforma. En el primer comentario fijado estaremos dejando el estudio de hoy en formato texto, con todo lo necesario para que así lo puedan estudiar de la manera como lo presentamos en este video. También estaremos dejando, ¿verdad?, las diferentes plataformas donde nos pueden también seguir como Cristiano Primitivo. Les animo, ¿verdad?, a que se suscriban, a que lo compartan para que otras personas también se beneficien de esta información.